Seguimos en Mega Noticias Alerta y hoy el presidente Gabriel Boric promulgó la ley TEA, que es una norma que asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar también la inclusión social de los niños, las niñas, adolescentes y adultos con el trastorno del espectro autista. Bueno, queremos ahondar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con la senadora de la Democracia Cristiana, Jasna Proboste. Senadora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Pablo, muchas gracias a ustedes. Esto es una ley muy importante, la que ha sido promulgada en el Sí. día de hoy por el presidente, una moción que tuvo origen en varios diputados y diputadas y que después en el Senado, en las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Salud y Mujer y Equidad de Género, tuvo importantes transformaciones, en donde mi primer reconocimiento es a las organizaciones, Pablo, porque todas las organizaciones que trabajan permanentemente con niños y niñas y adultos eh, que viven en la condición del autismo fueron importantes contribuyentes a sacar adelante esta iniciativa que, tal como usted lo dice, lo que busca es resguardar que no exista exclusión ni discriminación y que se promueve además una atención integral de las personas con autismo. Creo que eso es un paso muy importante. Hoy día el presidente lo decía, durante muchos años se vivió en mucha soledad, la sociedad no los quería reconocer, pero hoy de alguna forma en esta ley se hace un reconocimiento a las familias que llevan a veces muy solas esta tarea y se hace un reconocimiento a las personas que viven con trastorno espectro autista, es decir, que son parte de esta sociedad y que por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo de diagnosticar a tiempo, y eso es un valor que tiene esta ley. Sí. Se utiliza toda la red del sistema del control niño y sano, hoy Sistema de Protección Social Chile Crece Contigo, de manera de poder hacer diagnósticos oportunos. Senadora, bueno, como usted decía, usted fue también pieza fundamental en la discusión de esta normativa como presidenta de estas comisiones que usted misma nombraba para poder finalmente promulgar y crear esta nueva ley, ¿no?, de las personas que tienen esta condición. Pero en la práctica, ¿qué beneficios también va a tener para estas mismas personas? Porque claro, uno es garantizar los derechos, mejorar el tema de la inclusión, pero en la práctica, ¿cómo las familias van a poder ver efectivamente cambios en la sociedad a partir de esta nueva ley? Bueno, esto es bien importante porque a partir de la promulgación del día de hoy se tienen que generar varios protocolos, ¿ah? Varios protocolos, tanto en salud, en educación, en el Ministerio de Desarrollo Social, para abordar los temas de las cuidadoras. El Ministerio de Desarrollo Social va a tener ese rol bien importante de visibilizar qué es lo que pasa con las cuidadoras y de generar instrumentos que benefician también con puntajes adicionales. Salud va a jugar un rol muy importante, lo decía anteriormente, todo lo que se va a hacer desde el punto de vista de los diagnósticos a través de los consultorios en nuestro país es muy relevante. Eso no existía hasta el día de hoy. Y por eso que muchas veces teníamos diagnósticos tardíos de personas que eran adultas y que cuando fueron diagnosticadas recién dijeron, claro, por eso que yo me sentía a veces que no encajaba tan bien en esta sociedad. Entonces, hoy día con esta ley, el diagnóstico oportuno es muy importante. Esta ley tiene, Pablo, 25 artículos permanentes, 4 artículos transitorios, y dentro de los artículos permanentes hay todo un capítulo que dice deberes del Estado. Y ahí el Estado se establece una obligación de que no exista discriminación, en que exista un abordaje y un tratamiento integral a las personas que viven con la condición del espectro autismo. Se compromete además a impulsar investigación científica sobre el trastorno de espectro autista y velar por la divulgación de los resultados, a hacer campañas de concientización sobre el trastorno del espectro autista en el ejercicio de las funciones de información y difusión que por ley corresponden a cada repartición pública que tenga competencia en esta materia. Eh, Nosotros queremos insistir mucho porque es un valor y un paso que no fue fácil, Pablo, conquistarlo en esta ley, y es fomentar la detección temprana del trastorno espectro autista. Esto hace una gran diferencia cuando son detectados a temprana edad. Todo el trabajo que se hace a continuación Sí. con equipos multidisciplinarios hace una diferencia.
muy significativa respecto de la reinserción y por lo tanto este es un punto muy relevante Sí, de esta ley. Y además el Estado tiene que velar porque las personas con trastorno espectro autista, según el grado de dependencia, eh, a lo largo de todo el ciclo, de todo su ciclo de vida, todo el ciclo vital, pueda realizar sus actividades diarias, es decir, puede ir a la escuela, pueda ir a un museo, pueda estar en una plaza, pueda participar en el claro. entorno social, pueda insertarse económicamente, laboralmente, culturalmente, y eso es algo que está garantizado en esta ley. Senadora, Y hay algo que, sí. sí, hay algo bien importante que para la familia lo peleamos harto. Para la familia era muy relevante, y es que se incorpore el estudio en las patologías GES, es decir, que esté garantizado. Y para eso hay también un compromiso en esta ley de avanzar en esa dirección. Senadora, también hay un rol muy relevante que van a jugar los colegios, las escuelas, ¿no? En la edad más temprana de los niños, de las niñas, para poder apoyarlos, para tener protocolos dentro de estos mismos establecimientos, para que puedan ir acompañando a las personas que tienen autismo. Y ahí hoy día el presidente Gabriel Boric dijo que iba a haber una fiscalización o que los establecimientos tengan que todos los años rendir cuentas para ver cómo van avanzando finalmente en los protocolos de esta normativa. ¿Está la capacidad para que en los colegios, en las escuelas de todo el país se genere esta rendición de cuentas, se genere esta fiscalización de cómo se está cumpliendo con esta normativa? Bueno, aquí organismos como la Superintendencia de Educación van a jugar un rol muy importante en esta materia y también en esta ley hay todo un capítulo referido a educación, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y personas adultas con el trastorno espectro autista en el ámbito de la educación, en el sistema educativo en general, Pablo, desde la educación inicial hasta la educación superior, pasando por la educación de adultos. Y aquí en esta ley se establece que los establecimientos educacionales tienen que velar por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas y poder hacer todos los ajustes necesarios en sus reglamentos, en los procedimientos internos, que consideren la diversidad de sus estudiantes y que permitan un abordaje de regulaciones emocionales y conductuales. Esto es bien relevante, Pablo, porque ustedes mismos en años anteriores han cubierto noticias que son realmente muy dolorosas cuando a un estudiante que vive con trastorno espectro autista eh, le han hecho castigos que son denigrantes porque, por ejemplo, un profesor o una profesora le dice, mírame a los ojos, ¿ah? Y el estudiante no mira a los ojos eh, porque particularmente una de las características de los estudiantes, de las personas que tienen trastorno espectro autista, eh, tiene que ver con las dificultades que tienen para poder establecer estas interrelaciones. Entonces, para eso también el sistema, y se constituye un deber, tiene que capacitar a toda la comunidad educativa, capacitar a los profesores, asistentes de la educación, eh, a los asistentes en sala, hacer jornadas con la propia comunidad educativa, Ujú. madres, padres y apoderados, de manera de poder generar esta comunidad que tenga y genere un ambiente permanente de inclusión. En la ley se establece, Pablo, que el Ministerio de Educación tiene que incluir todos los niveles, todas las modalidades, considerando especialmente las condiciones particulares de los establecimientos rurales y la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. Y tiene que desarrollar, así lo dice la ley, lo mandata al Ministerio de Educación, acciones permanentes de acompañamiento a la gestión educativa de los establecimientos para la atención a la diversidad y la atención de personas con trastorno del espectro autista. Esto lo estoy diciendo Sí. textual, como está en la ley. Entonces, cuando usted me decía, ¿existe la capacidad en las escuelas? La pregunta tiene que ser anterior. El Ministerio de Educación tiene que desplegar esta capacidad para que lo que está establecido en la ley, y en la ley dice así, el Ministerio de Educación debe desarrollar acciones permanentes de acompañamiento a la gestión educativa de los establecimientos para la atención a la diversidad
y la atención de personas con trastorno del espectro autista en el marco de la implementación de sus proyectos educativos, de lo que usted decía, de modificar sus reglamentos internos. Eh, Se establece además en esta ley un conjunto de deberes a los establecimientos educacionales. Por ejemplo, tiene el deber de proveer espacio educativo Sí. inclusivo, sin violencia, sin discriminación, garantizar la ejecución de las medidas para la formación de todos quienes están laborando en un establecimiento educacional, y lo mismo lo hace para la educación superior. Sí. También en esta ley se obliga a las instituciones de educación superior a velar por ambientes inclusivos. Sí. Esto es bien relevante porque muchas veces hay carreras en que los exámenes son orales. Y cuando en Exacto. esta ley se habla de ajustes necesarios, bueno, esa evaluación tiene que ajustarse a la realidad del estudiante con trastorno espectro autista, y por lo tanto, si a ese estudiante, por sus condiciones neurodiversas, va a tener mayores dificultades para enfrentar un examen oral, se tendrá que hacer un ajuste necesario para que esa evaluación sea distinta para ese estudiante. Senadora, también, ¿cómo podemos extrapolar más allá de los colegios? ¿Cómo ir también, por ejemplo, al tema de los trabajos? Muchas personas que tienen autismo son lamentablemente discriminadas en sus labores, en su ejercicio finalmente de su profesión, de su actividad laboral, también en espacios públicos. ¿Y cómo también avanzar esta misma normativa en otros trastornos del neurodesarrollo? Mire, aquí hay dos elementos que su Ujú. pregunta me permite abordar. Uno, desde el punto de vista del trabajador que vive con trastorno espectro autista, y también desde la perspectiva del trabajador o trabajadora que es cuidador de un Sí. niño o niña con trastorno espectro autista o una persona con trastorno espectro autista. Entonces voy a partir por lo segundo. Lo que dice esta ley es que el tiempo de los trabajadores que destinen a la atención de emergencias, cuando a veces lo llaman del colegio, que su hijo está descompensado, tiene la autorización para poder asistirlo, y dice la ley que ese tiempo será considerado como trabajado para todos los efectos legales. Y el empleador no podrá, bajo ningún caso, calificar esta salida como una salida intempestiva o injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo que está establecido en el artículo 160 del Código Laboral. El trabajador deberá dar aviso a la Inspección del Trabajo del territorio respectivo que tiene una hija o un hijo eh, o un menor bajo su tutela legal, que tiene un diagnóstico con trastorno espectro autista. Esto es bien relevante porque si el trabajador no lo sabe, el ejercicio de los derechos es así, si no lo sabe, no lo ejerce. Entonces, lo que corresponde a partir de ahora, porque este es el tipo de normas que están dispuestas en esta ley, que comienzan a regir de inmediato, no requieren un reglamento para que Exacto. opere. Entonces, lo que ocurre a continuación del día de hoy que fue promulgada es que cualquier trabajador o trabajadora que tiene un hijo con diagnóstico de trastorno espectro autista o que tiene a un menor bajo su tutela legal, debe recurrir a la inspección del trabajo de su territorio e informar que tiene a su hijo en esta condición, de manera de que eso le permita que frente a una llamada del establecimiento educacional o de un establecimiento de salud en que requiera la presencia del adulto cuidador, pueda ausentarse, y esa ausencia para todos los efectos legales va a ser considerado Sí. como horas trabajadas. Eso está Sí. establecido en el proyecto de ley, artículo 25 de la ley de trastorno espectro autista. Senadora, bueno, cuando inicia el gobierno del presidente Boric, el tema de la salud mental, de la inclusión, fueron parte, ¿no?, de los temas principales que ellos tenían para poner en agenda y generar nuevas normativas, apoyo a este tipo de temas, ¿no? Sin embargo, obviamente por las coyunturas políticas, por lo que hemos visto con el tema de los incendios, con distintas situaciones que han ocurrido, finalmente como que ha desaparecido un poco de la agenda del gobierno estos tipos de temas. ¿Cómo ustedes creen que lo ha trabajado el gobierno esta situación? ¿Usted cree que finalmente han podido avanzar finalmente en una mejor inclusión y salud mental para los chilenos y las chilenas?
Bueno, mire, esta ley de la que estamos hablando y que se promulgó en el día de hoy Ujú, surge como una iniciativa parlamentaria, ujú. pero una iniciativa que tanto el gobierno anterior, porque esto comenzó a tramitarse en el gobierno anterior, apoyó y que este gobierno también apoyó, porque muchas de las iniciativas que finalmente fueron incorporadas en el Senado son funciones y atribuciones exclusivas del gobierno y en eso la ministra de Salud, ambas ministras de Salud Ujú. de este gobierno, ambos ministros de Desarrollo Social de este gobierno y el Ministerio de Educación y sus equipos jugaron un rol muy importante de apoyar y acompañar, porque hoy día esto es una pandemia, a veces mucho más invisible, pero los problemas de salud mental en nuestra población infanto-juvenil y población adulta es una situación que nosotros tenemos que observar con especial atención. Y a mí no me cabe ninguna duda que estamos ya en estos días iniciando el periodo escolar. Le deseamos que sea un muy buen año escolar para todos quienes están vinculados a esta tarea, a las familias, a los trabajadores de la educación, a los estudiantes, por cierto, y en donde seamos capaces de generar ambientes y comunidades escolares sanas, en Sí. donde nuestros estudiantes se sientan gratos de poder asistir y que las redes de apoyo entre salud, educación, también funcionen de manera fluida, de manera de poder apoyar a aquellos estudiantes que requieren eh, Bien. y contar con herramientas distintas y que les permitan superar ciertos daños en la salud mental que pueden tener. Bien, senadora Yasna Proboste, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes. Chao, Pablo. Chao, chao.